compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Tierra de la Esperanza en este día tan especial que Dios nos ha regalado. Tenemos que ser siempre agradecidos por todo lo que Dios nos da. Muchas veces nosotros nos fijamos en lo que no tenemos y tenemos que poner atención en lo que tenemos. Y lo más importante que tenemos no es una cosa, es el amor de Dios. Este día quiero invitarle a abrir el corazón a ese amor de Dios que quiere llegar a lo más profundo de su ser. Y a la vez invitarle también a colaborar con Lumen El Salvador. Lumen trabaja para que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de su ser y que ese amor misericordioso de Dios pueda llegar a muchas personas. Por eso quiero invitarle a escuchar este mensaje y a convertirse también usted en un colaborador, en un miembro de la familia de Lumen El Salvador. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. Marcos 16:15. Ya son 32 años que Lumen El Salvador, evangelizando a través de los medios de comunicación, ha cumplido esta misión que Jesús nos dejó. La crisis actual nos ha afectado, pero confiamos en ayuda de corazones solidarios para que Lumen El Salvador continúe siendo un medio por el cual Dios dé fe y esperanza en las circunstancias que el mundo atraviesa. Con tu oración y donación evangelizarás a muchas personas. Dios te recompensará al 100 por 1. Puedes efectuar tu donativo a través de transferencias bancarias, PayPal, Pagadito o consulta otras formas al WhatsApp 7897-3140 o en redes sociales como Lumen El Salvador. Gracias por ser fe y acción. Lumen, somos todos. Jesús dijo a sus discípulos: quien quiera seguirme, quien quiera ser verdaderamente mi discípulo, tiene que hacer 3 cosas: morir a sí mismo, tomar su cruz y seguirme hasta donde yo vaya. De tal manera que no podemos seguir un camino diferente al que Jesús ha trazado. Y Él es el camino. Y la iglesia recorre ese camino. La iglesia transita, peregrina por Cristo, con Cristo y en Cristo. Se equivocan aquellos que nos proponen una teología de la prosperidad y nos dicen: vengan con nosotros y pare de sufrir. El cristiano trabaja, el cristiano sufre, el cristiano lucha. Amar duele, decía Santa Teresa de Calcuta. Y por eso, con el Padre Manuel Balbuena, vamos a escuchar la voz de Dios que nos invita a no ser cristianos acomodados, porque no seríamos verdaderamente cristianos. Pongamos atención a este mensaje que quiere llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Hoy, el apóstol Pablo y también el Señor en el Evangelio insisten sobre esa experiencia, la experiencia de desacomodarse. Es que el problema de empezar a tenerlo todo como demasiado estructurado, como demasiado programado, como demasiado listo, es que empezamos a mecanizar acciones y perdemos la gracia de la novedad y no estamos listos para lo que no estaba previsto. No estamos listos para cuando surge el impacto mismo de vivir que llega a sorprendernos. Eso puede ocurrir también en los movimientos de la iglesia. De hecho, ha ocurrido en las grandes órdenes religiosas. Uno descubre que con el tiempo las grandes órdenes religiosas empiezan a ser un tanto infieles al carisma de su fundador. Pues porque uno descubre que una cosa quería el fundador y hoy, 100, 200, 300, 500, 1000 años después,
sus hijos pues como que piensan distinto y como que la regla del principio ya no aplica. Y eso puede suceder también en los movimientos laicales. En el momento en el que empezamos a estructurar y a llenarnos de mucha estructura, las estructuras son muy buenas porque sirven para muchas cosas, porque nos permiten caminar y establecer procesos, pero el gran problema de las estructuras es que con el tiempo empiezan a volverse arterioescleróticas, ¿sí? Porque se petrifican. Se petrifican. Es como lo que ocurre en ciertos mecanismos hidráulicos, ¿no? Si usted tiene el mecanismo y no lo está aceitando constantemente, ¿qué le pasa a eso? Se oxida, ¿cierto? Y en el momento en el que empieces a aplicarle fuerza para que se mueva, ¿qué va a ocurrir? Posiblemente las piezas salten, ¿cierto? Y se destruya todo el mecanismo si no está lo suficientemente lubricado, ¿sí? Igual sucede con los movimientos en la iglesia y con el corazón respecto del Señor. En la medida en que empiezas a caer en estructuras, empiezas a perder la noción y la perspectiva de sorpresa que el Señor pueda darte, te quedas con lo que ya aprendiste, con lo que tienes y crees que eso es más que suficiente. Y cuando eso pasa, empieza a surgir en ti la experiencia de la infidelidad. La infidelidad surge cuando te sientes demasiado seguro de tus fuerzas, demasiado seguro de tus presupuestos, demasiado seguro de tus estructuras. Hoy lo vimos de manera especial con estos hombres que critican a los discípulos de Jesús porque están recogiendo espigas en sábado. Y es una de las constantes pugnas del Señor con los fariseos de su tiempo. Porque el fariseo está con los ojos fijos en la estructura y quiere que la estructura se realice y quiere que el plan se cumpla y que el protocolo se lleve a cabo. Jesús, por el contrario, cede ante el milagro de la vida, ante la oportunidad y las circunstancias, y muchas veces pasa por encima de la estructura. Lo contemplas en el momento en el que el Señor está en la sinagoga y está predicando en sábado. El día en el que, no por la ley, sino por los presupuestos del pueblo de Israel, después de haber hecho muchas reflexiones en torno al decálogo, se había vuelto una cosa invivible. El sábado era muy difícil. El Señor simplemente había dicho en el decálogo, bueno, ese día vas a guardarlo para el Señor. Pero con el pasar del tiempo y tratando de hacer que la estructura quedara todavía más bonita, entonces habían dicho hasta cuántos pasos podía usted caminar en sábado. Y si usted pasaba de esos pasos, ya había pecado. Por eso, cuando el Señor está en esa sinagoga delante del hombre que tenía la mano seca, todos los ojos estaban fijos en el Señor, pero no en lo que el Señor iba a decirles en la sinagoga. Todos estaban pendientes de si iba o no iba a sanar a ese hombre. No porque estuvieran pendientes de que el Señor derramara misericordia para admirarse en él y decir, oh, qué bien, el reino de Dios se ha acercado de nosotros. Mire, este hombre que tenía la mano seca, ahora tiene la mano útil. No. Porque a aquel que se fija en las estructuras, no le importa el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque terminamos convirtiendo los medios en fines. Y eso es tan fácil de que ocurra. Al fariseo le pasó eso. El fariseo no es una mala persona, no. Nosotros los hemos satanizado con el tiempo, pero en realidad el fariseo tenía una buena intención en sus inicios. Si hasta su nombre lo dice. ¿Qué significa fariseo? Hipócrita. ¿Qué más significa fariseo? ¿Quién opina? ¿Qué es fariseo? Maestro de la ley. No. ¿Qué es fariseo? ¿Cómo? Legalista. Legalista. ¿Qué más? Mentiroso. Mentiroso. ¿Cómo? Falso. ¿Sí? ¿Sabe que no? Nada de eso significa fariseo. Sí. Fariseo era el nombre de una secta judía. ¿Sí? Y nadie va a llamarse, sí, vamos a asociarnos para llamarlos los mentirosos. Pues no. Fariseo
en el idioma arameo traduce piadoso. Eso es lo que significa fariseo, piadoso. ¿Sí? Claro. Se llamaban piadosos. ¿Por qué se llamaban piadosos? Porque querían seguir la ley, porque querían ser fieles a la ley, ¿sí? Y fueron fieles a la ley. De hecho, en el tiempo de Jesús, los únicos que cumplían la ley, pues eran los fariseos. Nadie más podía cumplir esos 613 preceptos, nadie tenía tiempo para eso. Si cumplían los preceptos no podían ni trabajar, ni vivir, ¿sí? Los fariseos vivían en función de la ley. Pero ¿cuál es el riesgo de vivir en función de una ley, de vivir en función de una estructura? Que terminas traicionando a quien la dio. Terminas traicionando al legislador por quedarte con la ley. ¿Ves? Y eso le pasó al fariseo. Vuelvo y te digo, no tenía una mala intención, pero a causa de haber convertido los medios en fines, termina trastocando el objeto mismo de su comunión, el objeto de aquello que tenían desde el principio cuando surgieron y se fundaron. Y por eso ya no estaban pendientes de que la misericordia de Dios llegara a su pueblo a través de ese hombre que se llamaba Jesús y que estaba sanando a los enfermos. No, para ellos lo importante era que Jesús se sujetara a la ley e hiciera lo que ellos querían que hiciera, porque era lo que estaba estipulado en la ley. ¿Ve? Pero eso no sucede. Y Jesús les pone un justificante muy natural de por medio. Les dice, bueno, antes de hacer lo que voy a hacer, les dice el Señor, ¿no? Si usted tiene un burro y ese burro se le cae en una zanja el sábado, ¿usted espera hasta el otro día para sacarlo? Todos dijeron, pues no, yo voy y rescato mi burrito, ¿sí? Y dice, si eso hace usted en sábado, aunque eso no se le está permitido según la ley, ¿sí? ¿Qué es más, un burro o este hijo de Abraham que ha estado atado a esta enfermedad durante tantos años? Y por eso el Señor hace una fuerte declaración ese día. Les dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. La misma declaración que hace hoy, para recordarnos que la misericordia está por encima de las estructuras. Para que usted no se quede esclerotizado y anquilosado ante la posibilidad de amar por haberse quedado fijos en sus medios, en sus canales, en sus estructuras. Para que dé un salto de fe, para que vaya un poco más allá. Porque el amor siempre lo va a invitar a ir más allá de sus umbrales. Hermosas predicaciones de Papa Francisco en las que nos invita a hacer pastoral de frontera, es decir, a salir de nuestros convencionalismos para empezar a ir más allá. Esto es muy importante para todos los movimientos de la iglesia, para todos. Porque normalmente cuando nosotros empezamos en un movimiento, estamos fijos en lo que nos vayan a decir que tenemos que hacer. Entonces, a mí me toca hacer esta partecita, ¿sí? Y yo me enfoco sobre esa parte. Pero si no me enfoco sobre el todo, sino que me quedo con la parte, empiezo a ser infiel con el objeto último de nuestro proceder. Con razón, tradición y traición son dos palabras tan cercanas. Qué triste que por estar fijos en tus tradiciones, traiciones la verdad del Evangelio. Claro, es que la única diferencia entre las dos palabras es la de lo divino. Cuando Dios interviene, entonces tus estructuras saltan para dar lugar ¿a qué? Al asombro de Dios que se mueve entre nosotros. Cuando no das paso a ese asombro, entonces tu amor empieza a envejecer. Y eso pasa en los movimientos. Entonces, al principio, cuando tú estabas empezando en el Señor, ¿cómo eras? Activo y dispuesto. Podían contar contigo para todo, porque tu corazón estaba enamorado. ¿Quién va a llevar esto? Yo voy. ¿Sí? ¿Quién va a ir a tal misión? Yo voy. ¿Sí? ¿Quién va a estar en tal? Yo. ¿Sí? Pero cuando tu corazón empieza a caer en esa tonta estática de hacer solamente lo que te corresponde, de ir a firmar tarjeta, a marcar tarjeta como se hace en un trabajo, ¿sí? Voy, marco tarjeta, ya estuve. No hice nada, pero estuve. ¿Sí? Cuando simplemente cumplí, el amor desaparece
¿Y sabes con qué te quedas? Con la obligación. Y cuando te quedas simplemente con la obligación, entonces ya no te sientes hijo de Dios, ni salvado por Jesucristo, ni ungido por el Espíritu, sino que te sientes funcionario de un mecanismo mayor. ¿Y usted sabe qué le pasa al corazón de los hombres cuando se siente funcionario de un mecanismo mayor, de una institución o de una empresa? Empiezan a hacer todo lo posible por cumplir lo mínimo posible. Normal. Es la diferencia que existe entre una persona que está trabajando como asalariado y otra persona que tiene su empresa. O sea, cuando usted está trabajando como asalariado, ¿usted qué dice? Yo tengo que cumplir, estos son mis metas, estos son mis límites, esto es lo que me corresponde en el reglamento, cumplo esto y me gano mi salario. ¿Sí o no? Y muchos llegan a decir, y no le regalo a esta empresa ni un minuto de mi tiempo. Entonces, salgo a las 6 de la tarde y usted está aquí trabajando y está mirando 5:58, 5:59, 6 de la tarde. ¿Sí? Y me voy. ¿No? ¿Por qué? Porque esto no es mío. ¿Sí? Yo ya hice lo que me toca. ¿No? Cuando en cambio la empresita es suya, ¿usted qué hace? Mano, usted le llega a las 6 de la tarde, las 7, las 8, las 9, las 10, pero si tiene que romperse el lomo, por eso se lo rompe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es suyo. Pregunta interesante a estas alturas de la vida como movimiento de encuentros conyugales. ¿Usted siente que movimientos de encuentros conyugales es suyo? No lo sé. Es una respuesta que usted tiene que darse no con la fuerza de las palabras, sino con el poder de la actitud y la coherencia de las acciones. ¿Sí? ¿Sí? Porque pasa en la iglesia algo muy curioso, algo que pasa hasta en las parroquias. Yo no sé si usted queda en El Salvador, pero lo he visto muchas veces en Colombia. Mire, cuando un obispo da un decreto de fundación de una parroquia para una comunidad y les pone allá un padrecito, ¿sí? Le dice el padrecito, bueno, ya tenemos un lotecito, un terreno para construir la parroquia, pero no tenemos recursos, así que tenemos que empezar a trabajar por eso. Uy, Dios santo, toda la gente que vive alrededor de ese terreno empiezan a partirse el lomo para mirar a ver qué bazar se van a inventar, qué van a vender, qué van a cocinar, qué van a hacer para empezar a tener cómo tener ladrillos. ¿Para qué? Para construir, ¿cierto? Y mientras que están construyendo, esa comunidad está fervorosa y viva, hirviente, porque todo el mundo tiene algo que hacer. Oiga, pero hay un fenómeno raro. Cuando terminan de construir y ya la iglesia está hecha, la gente desaparece. ¿Se va? Ya cumplimos con nuestro deber, ya juntamos las piedras y está eso construido ahí. Si eso sucede, quiere decir que trabajaste por algo que realmente no era tuyo, que tú nunca sentiste tu proyecto. Por eso, en el empoderamiento de nuestra actitud delante del Señor, urge que todos los días nos interpelemos para saber si esto que estoy haciendo en la construcción del reino de Dios es proyecto de Dios y mío, o si me convertí en un funcionario más. Si hay algo para mí muy problemático cuando empiezo a asumir la carga de una predicación, de un encuentro, de un retiro, es la necesidad de cumplir un horario. Yo no puedo, mano. Ayer se suponía que íbamos desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. En realidad salimos como a las 10:30, ¿sí? A las 11. Bueno, a las 11. Bueno, para mí a las 10:30, ¿sí? ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando uno está enamorado de lo que está haciendo, uno no mira el reloj. Uno no mira el reloj. Porque el amor no exige tiempos, no. Porque el amor es metatemporal, está más allá de todos los tiempos y programas que usted pueda establecer. ¿Ve? Pues piénselo usted como pareja. Se imagina pues que su pareja le dijera, venga mijito, me consiente, ¿sí? Y usted empezara a consentirla, ¿sí? Y pusiera una alarma en el celular, ¿sí? Que sonara exactamente a los 10 minutos. Ah, sonó la alarma, ya, eche para allá. ¿Usted se imagina? ¿Cómo se sentiría su pareja? ¿Cómo? ¿Por qué decepcionada?
Porque le puso límites al amor. Le puso límites al amor. ¿Te imaginas que eso ocurriera entre una mamá y un hijo? Que le diga, a ver, mijito, le voy a dar su dosis de cariño, prepárese, beso aquí, retírese. ¿Cómo se vería eso? ¿Ves? Cada vez que tratamos de meter el amor en nuestras estructuras, o una de dos, o las estructuras saltan o el amor desaparece. Así de sencillo. ¿Ve? O las estructuras saltan o el amor se va. Yo no sé, mi hermano, yo he vivido 13 años este bendito sacerdocio que no es mío sino de Jesucristo, porque en realidad no hay sino un sacerdote, el sumo y eterno sacerdote, que es Jesucristo. Nosotros solamente somos expresiones sacramentales de Jesús, ¿sí? Esto también me ha servido mucho para mantener los pies en el suelo, ¿sí? El sacerdote es Jesucristo, uno es solamente una expresión sacramental de Él, ¿no? Pero si hay algo que me ha mantenido el corazón encendido en esta realidad, es justamente saber que el amor tiene que estar por encima de mis estructuras. Si no, no funcionaría. Para que tu historia en movimientos de encuentros conyugales tenga una permanencia feliz hasta que te lleve al reino de los cielos, tienes que hacer saltar tus pequeñas estructuras. No, pero es que yo quedé solamente de servir 1 hora. Sí, pero si el amor te lo exige, ¿qué vas a hacer? Pues vas a tener que dar más de ti mismo. No lo digo yo, lo dice la Escritura y el programa verdadero de Jesús, que son el programa de las bienaventuranzas. Hacia el final de todo el discurso de las bienaventuranzas que encuentras en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, descubrirás al Señor diciendo: y si alguien te dice, camina conmigo 1 milla, tú camina con él 2. Y si alguien te pide el manto, entrégale también la capa, ¿sí? Porque el Señor siempre te va a invitar ¿a qué? A dar y a donar un poco más de ti mismo. ¿Y porque el Señor me va a pedir más de mí mismo? Simple, porque la manera como Él te salvó fue entregando no una porción de Él, sino que Él se entregó todo y de todas las maneras posibles. Así que el Dios que te salvó, entregándose a ti de una manera exagerada, tiene todo el derecho de ser exagerado contigo en su proposición amorosa. Porque Dios no quiere de ti una parte, Dios te quiere a ti completo. Tal como decía la Madre Áurea, una de las fundadoras de las esclavas de Cristo Rey, ella decía: me entrego yo y todo lo mío, ¿sí? No le voy a poner límites al Señor en mi vida, voy a dejar que Él actúe en mí con plena libertad. Si eso no sucede, insisto, vas a convertirte en un funcionario de Dios. Como le pasa a muchos hermanos sacerdotes que pierden el fulgor de su ministerio, el ardor amoroso por el encuentro con el Señor, y se terminan convirtiendo en mercenarios de lo sagrado. Y hacen lo que tienen que hacer, cumplen, están ahí, pero su corazón no está en lo que están entregando, no lo está. Si usted se da cuenta, ay, por Dios, nadie es tan tonto para no darse cuenta. Usted sabe cuándo alguien está enamorado de lo que está haciendo y cuándo no, o no. Usted lo sabe. Usted sabe cuándo alguien está ahí simplemente por cumplir y cuándo está entregándola toda. Por eso el Señor te va a invitar en su nombre a sudar la camiseta, ¿sí? Yo no sé si usted tiene esa percepción, pero en Colombia, cuando uno está viendo un partido, ya sea profesional o no, y sea del deporte que sea, ¿sí? Uno lo que aspira es que todas las personas que están jugando ese encuentro, ese partido de un equipo concreto, del equipo que uno esté apoyando, lo que uno aspira es que esas personas suden la camiseta. ¿Qué quiere decir eso? Que si son 90 minutos de juego, estén los 90 minutos dándolo todo por el todo, ¿sí? No hay nada más maluco que ver a uno de su equipo y ver a 1 o 2 que están simplemente como de paseo, ¿cierto? ¿Qué dice la gente en el público cuando ve esos 2 o 3 que están como paseando nomás en el campo? ¿Qué dicen? Sáquenlo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Nos vamos a quedar jugando con 10 nomás? ¿O qué hay que hacer? Meter a otro, ¿sí? Meter a otro. Tenga cuidado con su respuesta en el Señor, porque si usted empieza a pasear por el campo sin sudar la camiseta,
el Señor va a decir, uy, me toca reemplazarte. Me toca reemplazarte. Me toca colocar a alguien que ame. Que ame. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Acuérdese de aquel momento en el que el Señor quiere celebrar las bodas de su Hijo en esa parábola, ¿sí? Y manda un montón de cartas de invitación y toda la gente empieza a excusarse, ¿sí? Y dicen, no, es que compré un campo, no es que me casé, no es que hice tal cosa, no puedo ir. ¿Y qué dice el Señor? ¿Suspendamos la fiesta? ¿Sí? No. Dicen, ¿a esto no quisieron ir? Pues que no vengan. Ahora vaya a los cruces de camino y traiga a alguien que quiera estar en fiesta. ¿Ve? La fiesta del amor de Dios no se va a detener por el simple hecho de que nosotros no querramos amar. ¿Por qué? Porque hay todo un mundo por salvar y todo un mundo por amar. Así que el reino no puede detenerse. Es una de las fuertes convicciones que surgen en el momento en el que el Señor hace el llamado vocacional a los apóstoles. Porque cuando el Señor llama a los apóstoles no les dice, quédense, no. Lo que el Señor les dice es, síganme. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se detiene. ¿Sí? Eso es curiosísimo. El Señor va llamando a discípulos en el tiempo y le dice, Roberto, sígueme, y sigue caminando. El Señor no se pone a mirar para atrás a ver si se vino o no se vino Roberto, no, porque Él tiene la certeza en el amor de que Roberto se puso de pie y empezó a caminar, ¿sí? A todos los que el Señor les dice, sígueme, a todos, con cada uno, el Señor tiene la certeza, una certeza interior del amor de que nos pusimos a caminar. ¿Sabe cuándo va a ser el día que el Señor se dé la vuelta? Al final de todos los tiempos. Al final de todos los tiempos el Señor se va a volver y va a mirar a los discípulos. Ah, estos fueron los que escucharon mi voz y me siguieron. Y el resto se quedó en el camino. Lo siento. ¿Sí? El Señor no se detiene, porque el reino no se detiene. Agradecemos al Padre Manuel Balbuena que con la gracia de Dios nos ha recordado cómo nosotros, si somos parte de Cristo, no podemos estar ahí sin hacer nada, como nos va a decir también Él en el Evangelio. Tenemos que ser parte de Él y por lo tanto tenemos que cargar la cruz con Él. Tenemos que sufrir con Él. Tenemos que amar con Él. No podemos acomodarnos a las cosas de este mundo, nos va a decir también San Pablo, lo va a decir San Pedro y todos los apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo. María Santísima nos va a decir, hagan lo que Él les diga. Y Jesús nunca nos invitó a estar sin hacer nada, sino a sufrir y padecer con Él. Esta ha sido la primera parte de este mensaje. Dios mediante, la próxima semana vamos a continuar con este mensaje que nos va a ir animando. Y en el nombre de Jesús, en coherencia con ese mismo mensaje, le digo a usted, ánimo. Ánimo significa levanta el alma. Levanta el alma, no estés ahí en el hoyo, no estés tirado, no estés lleno de tristeza, que si Dios está contigo lo puedes todo. Y lejos de solo verte a ti mismo y tus sufrimientos, únete al Señor y ofrécete por los demás. Recibamos así la bendición de Dios para poder poner en práctica este mensaje. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¿Quieres comprender al máximo el Evangelio del día? Acompáñanos con tus preguntas y comentarios en la reflexión del Evangelio, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Los sacerdotes, Padre Josué Montano, Padre Fernando Orellana y Padre Nelson Díaz estarán en vivo en el Facebook de Lumen El Salvador. ¡Oh, aleluya! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Lumen El Salvador y Fundación Dei Verbum le invitan a una inolvidable peregrinación por Tierra Santa, con la guía espiritual del Padre Martín Ábalos. Acompáñame a esta experiencia que será inolvidable para tu vida, pero sobre todo para tu vida cristiana. Te invito
Se visitarán los lugares más importantes de la vida de Jesús, desde su nacimiento, muerte y su gloriosa resurrección. Salida, 4 de noviembre. Solicite el programa completo y haga su reservación a los teléfonos de Lumen 7942-3750, Fundación Dei Verbum 7648-3834 o Agencia Bernal 7255-6542. Cupo limitado. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder.